Hola a todos, soy Juan Diego Giraldo, socio fundador de Cumandae Adventures, empresa de turismo de naturaleza y aventura de la ciudad de Manizales. Nos hemos esforzado y preparado para brindarte experiencias únicas con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte a ti y a los tuyos. Te invitamos a descubrir todos los destinos que Caldas tiene preparados para ti y así reactivar la industria del turismo. Con tu visita generaremos nuevos empleos y conservaremos las empresas del sector turismo. Caldas espera por ti. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy complacidos de que nos acompañen la tarde de hoy en nuestra charla que tendremos con el doctor Gustavo Piedrahita acerca de nuestro nuevo servicio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, que es un servicio muy pertinente en estos momentos donde nuestros empresarios necesitan tanto apoyo y necesitan encontrar soluciones para salir de esta crisis. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Andrés Piedrahita Forero. El doctor Gustavo es el subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Él es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial, Financiero y Ambiental. Magíster en Derecho Mercantil, docente de pregrado y posgrado en las cátedras de Derecho Comercial, Sociedades, Contratación Internacional y Derecho Privado para la Universidad de La Sabana, Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y la Universidad de Caldas. Antiguo miembro del Comité de Costumbre Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá y actual miembro del Comité Colombiano de Arbitraje, las comisiones de arbitraje ADR y Derecho y Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio Internacional de París y del Colegio de Abogados Comercialistas. Espero que esta charla sea de mucho provecho para todos ustedes, que en su momento toquen las puertas de nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. Estamos preparados y listos para ayudarles en estos momentos de crisis. Digamos que la intención y nuestro mayor objetivo es ayudarlos a los empresarios a salir de esta crisis, que sabemos de lo duro que les ha tocado, de lo difícil que ha sido la situación para ustedes y somos conscientes también en ayudarlos a recuperar. Entonces, bienvenidos, espero que sea de mucho provecho la charla y doctor Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queda usted entonces con la palabra. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio de Manizales por la invitación y un saludo muy especial además a todas las personas que están en este momento aquí atendiendo a esta charla en la que vamos a contar un servicio que está en este momento, o estamos en este momento todas las cámaras de comercio del país promocionando con mucha fuerza. Nosotros específicamente desde la Cámara de Comercio de Bogotá y desde el Centro de Arbitraje y Conciliación en el que yo soy el subdirector, estamos con muchísima fuerza dándole un impulso y llevándole a todos los empresarios, no solo de Bogotá, sino como es en este caso del país, un servicio que consideramos va a ser fundamental para estos momentos de crisis. El servicio, un segundito, simplemente voy a compartir aquí pantalla para que ustedes puedan estar aquí viendo. Yo le pediría a Esteban si me confirma si lo están viendo en este momento, simplemente. Pero bueno, mientras tanto voy andando contándoles, este es, como les digo, el proceso se llama recuperación, gracias, aquí ya me confirman que sí, el proceso se llama recuperación empresarial o específicamente mediación para la recuperación empresarial, porque lo que buscan las cámaras de comercio en ese rol que se les ha sido otorgada de acompañar al empresario, es llevar a los empresarios a que no se quiebren, es llevar a los empresarios a acompañarlos dentro de un proceso que es muy sencillo, como vamos a ver, un proceso que es rápido, es eficaz, pero sobre todo en el que siempre van a contar con el acompañamiento necesario, bien sea de las cámaras de comercio o a través de un mediador, que como les voy a contar más adelante, es quien va a acompañar a todo el procedimiento para que puedan llegar a reorganizarse, que puedan llegar a reestructurar sus pasivos, que puedan llegar a reorganizar todas sus obligaciones y evitar, como lo dije, quebrarse. Este es un servicio que, como su nombre le indica, tiene dos componentes. El primer componente es recuperar empresas, porque aquí lo que buscamos es llevar a las empresas
a que traten de salir del momento difícil que una situación como estas puede ocasionarles. Pero además de eso, no solo recuperarse, también a través del mecanismo o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que acompañan todo este procedimiento, poder ayudar al empresario a negociar sus obligaciones. Yo arranco simplemente contando unos antecedentes. En el mes de marzo de este año, la Superintendencia de Sociedades busca a las cámaras de comercio y busca a las cámaras de comercio a comentarles que según las proyecciones y según los estudios que tiene o que está desarrollando o que estaba desarrollando en ese mes la entidad, la superintendencia, se entendía que los procedimientos de insolvencia iban a llegar casi a 5.500 procesos. Procedimientos de insolvencia son aquellos en los cuales el empresario, cuando ya no puede más con el pago de sus obligaciones, con los vencimientos, con las vigencias, lo que hace es acudir a esa superintendencia para tratar de reorganizar sus obligaciones, en lo que nosotros los abogados conocemos como la ley 1116. Ese proceso que se adelanta ante la superintendencia es un procedimiento que dura aproximadamente 20 meses. Si uno se pone a pensar 20 meses en unos momentos como estos, en unas crisis o en una crisis económica como la que estamos atravesando, pues resulta una eternidad. Y por eso la Superintendencia de Sociedades busca las cámaras de comercio y busca las cámaras de comercio a través de ese componente que tienen de no solo tecnológico, de infraestructura, sino también ese componente, ese conocimiento que tienen de acompañamiento al empresario. A partir de ese momento se expide el decreto 560 de 2020, el cual entrega esos salvamentos, esos mecanismos extraordinarios de salvamento de empresa. Luego viene el decreto reglamentario el 842 y finalmente se aprueba el reglamento único de las cámaras de comercio, aprobado, como digo, por la Superintendencia de Sociedades, que lo que hace es dar los pormenores de ese reglamento, los pormenores del procedimiento, el cómo va a funcionar ese procedimiento y cómo las cámaras de comercio pueden ayudar a los empresarios a través del proceso PRES o procedimiento de recuperación empresarial. ¿Qué es el PRES? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se hace? Lo primero que hay que decir es que el PRES, o sea, el procedimiento de recuperación ante las cámaras de comercio, es un procedimiento totalmente extrajudicial. Y cuando digo que es totalmente extrajudicial, es porque saca de la órbita del juez, permite que los empresarios, que quienes quieran acudir a un proceso como estos, no tengan que acudir a instancias judiciales, no tengan que acudir a un juez, sino que a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, esos que promueven los centros de arbitraje de las cámaras de comercio, puedan negociar sus obligaciones, puedan negociar y reestructurar con sus acreedores todas esas obligaciones que le permitan continuar con el giro ordinario de sus negocios. Entonces, lo primero que hay que decir es que descongestiona el aparato judicial, porque al sacar de la órbita del juez y llevarlo a la órbita de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, estamos como primera medida descongestionando todo el aparato judicial. Además, porque este proceso se adelanta exclusivamente ante las cámaras de comercio. Es decir, que el empresario se va a la Cámara de Comercio y se queda ante la Cámara de Comercio hasta el final. No tiene que acudir a otro organismo o otra entidad diferente. Aquí no tiene que acudir al juez del concurso, no tiene que acudir a la Superintendencia de Sociedades, no tiene que adelantar nada adicional que lo que puede hacer ante la Cámara de Comercio. Y eso, por supuesto, le brinda rapidez, celeridad, eficiencia dentro del procedimiento y especialidad. Además de esto, el proceso tiene como característica principal que tiene la figura obligatoria de un mediador. Ese mediador que es un experto en procedimientos de reestructuración de empresas porque ha ayudado a través de la experiencia y su conocimiento a reestructurar empresas, a que las empresas se reorganicen, a que las empresas no se quiebren. Pero adicionalmente tiene ese componente de ser un experto en mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo cual le va a permitir acercar posturas, acercar brechas entre las partes y permitir que a través de una figura como la negociación, como la mediación, puedan llegar a un acuerdo. Por supuesto que este procedimiento tiene el componente adicional de ser un mecanismo total y absolutamente autocompositivo, como lo son los mecanismos alternativos. Y es decir, que se requiere la voluntad de las partes. Sin la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, va a ser muy poco lo que se pueda realizar. Pero por supuesto que la experiencia y el conocimiento que tiene ese mediador es el que nos va a permitir que el comerciante, apoyándose en él, pueda lograr el acuerdo ante sus acreedores. ¿Cuáles son las características de este procedimiento? La primera característica es que surge más bien en el marco de una emergencia económica. Eso quiere decir que es un procedimiento hecho por y para la emergencia, lo cual indica que una persona que quiera, un comerciante, un empresario que quiera acudir
a un procedimiento de recuperación empresarial ante una Cámara de Comercio, tiene que acreditar como primera medida que lo lleva a tomar este procedimiento es precisamente la emergencia. No podría pensarse en un procedimiento de recuperación empresarial en el que el comerciante alegue la existencia de obligaciones del año 97, del año 98, del año 2000, porque por supuesto eso no tendría ninguna correlación con la emergencia. Este es un proceso por y para la emergencia, y por eso la duración de un proceso de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio no podrá ser superior a 3 meses. Si nos ponemos a echar para atrás en lo que he venido comentando, yo decía que un proceso ante la superintendencia tiene una duración de 20 meses. Luego, la diferencia es abismal entre un procedimiento que pueda adelantarse ante la superintendencia a un procedimiento que pueda adelantarse ante las cámaras de comercio. De cualquier manera, yo quiero aquí hacer énfasis en algo, y es los procedimientos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio no son competencia. No es que las cámaras les hayamos montado competencia a la superintendencia. Al contrario, este procedimiento es totalmente acompañado por la superintendencia. La superintendencia de sociedades, a través del despacho del superintendente y de todos sus asesores, están muy pendientes en la evolución que tienen los PRES en el país, porque es la intención de todos no permitir que el empresario llegue a liquidarse, sino que a través de este tipo de mecanismos rápidos y eficientes podamos brindarles un marco para su recuperación. La vigencia del procedimiento tiene 2 años, es decir que cuando estemos parados en junio del año 2022, el comerciante no va a tener la oportunidad de acudir a un mecanismo como estos, porque la ley le ha otorgado una vigencia en el tiempo, y esa vigencia en el tiempo es únicamente de 2 años. Porque se entiende que al estar en el marco de una emergencia, el momento de acceder al mecanismo es ahora, en este momento. El inicio del proceso tiene, por supuesto, todos los efectos del artículo 17 de la ley 1116. Eso implica que no se pueden hacer reformas estatutarias, eso implica que el comerciante no puede disponer de los bienes durante el tiempo que dura el procedimiento, ni puede establecer o constituir garantías. Porque, por supuesto que el procedimiento, el inicio del procedimiento, requiere de unos esfuerzos por parte del comerciante que le permita blindar todo el proceso hacia el acreedor. Buena parte del procedimiento está fundamentado en el principio de la buena fe. Este principio de la buena fe que lo que nos permite es entender que yo no puedo hacer algo, si yo estoy de este lado, haría lo que yo esperaría que hicieran conmigo. Y por supuesto, si yo soy el deudor o si yo soy el acreedor, esperaría unas acciones del deudor que son las mismas que propone esto, y por eso se restringe a la reforma estatutaria, se restringe a la disposición de los bienes. Sin embargo, la iniciación del procedimiento, y aquí debo hacer énfasis en que no se puede confundir el inicio del procedimiento, como lo vamos a ver más adelante, con el inicio del procedimiento con la radicación de la solicitud. Cuando el procedimiento se inicia a través del oficio que expiden las cámaras de comercio, inmediatamente surge un efecto sobre todo el proceso, y se suspenden todos los procedimientos ejecutivos, se suspenden todos los procedimientos coactivos que puedan haber en contra del empresario. Es decir, que si el comerciante, si ustedes como comerciantes ya empezaron a recibir las comunicaciones de los bancos o de las casas de cobranza de cartera, ese tipo de cobros que le empiezan a hacer, oiga, ya lleva 10 días de mora, 15 días de mora, el inicio de este procedimiento inmediatamente suspende todos esos procesos de ejecución y todos esos procesos coactivos. Es decir, no le podrán iniciar al empresario durante el tiempo que dura la negociación del acuerdo de recuperación, no le podrán iniciar al empresario un proceso de ese tipo. Sin embargo, también hay que decirlo, no procede el levantamiento de medidas cautelares. A diferencia de los procesos que se adelantan en el marco de la ley 1116, los procedimientos del decreto 560 no levantan las medidas cautelares por una razón obvia, y es que estamos hablando de un proceso absolutamente corto, un proceso muy rápido. Luego, si pensáramos en el levantamiento de medidas cautelares, aquellos que son abogados me entenderán que cuando se radica una solicitud al despacho de un juez puede durar aproximadamente 2 o 3 meses en darle un trámite. Luego, cuando salga seguramente el levantamiento de la medida, pues ya estaremos hablando de que el proceso ya habrá terminado. No tiene coherencia que se proceda el levantamiento en un procedimiento tan corto. Sí, la suspensión de los procesos de ejecución o sí la suspensión de los procesos coactivos. El proceso como tal, aunque vamos a ver más adelante los hitos más relevantes del procedimiento, el proceso como tal tiene 2 grandes fases.
La primera fase es una fase absoluta y estricta de mediación, que inicia, como lo dije, cuando el comerciante ha radicado la solicitud y la Cámara de Comercio ha aprobado el inicio del procedimiento. Una vez la Cámara o la Cámara de Comercio respectiva aprueba el inicio del procedimiento, inmediatamente empiezan a cursar los efectos que mencioné anteriormente, es decir, la suspensión de los procesos coactivos o ejecutivos, e iniciará una fase en la cual ese mediador que ha sido designado va a acompañar al empresario en la elaboración del acuerdo de recuperación. El acuerdo de recuperación es aquel acuerdo de recuperación que se le pondrá de presente a los acreedores y ellos decidirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con las nuevas obligaciones o más bien con las nuevas vigencias. Porque aquí lo que se trata es que el comerciante tome una especie de nuevo impulso, de que a través de un procedimiento como estos, como el de recuperación empresarial, el comerciante pueda tener nuevas vigencias, nuevos momentos de pago que le permitan de cierta manera alivianar un poco sus flujos de caja y poder proceder a los pagos. Una vez finalizado toda la fase de mediación, cumplidos máximo los 3 meses que mencionaba anteriormente, se le somete a consideración de todos los acreedores y ellos deberán votar. Deberá suceder lo que es la votación por parte de todos los acreedores. ¿Para qué? Para determinar quiénes estuvieron de acuerdo con firmar o con suscribir el acuerdo de recuperación. En ese sentido, y una vez determinados quiénes son los acreedores que estuvieron de acuerdo, entra la segunda parte del procedimiento y es la fase de validación. En la fase de validación, lo que sucede es que aquellos ausentes o aquellos disidentes, es decir, aquellos que no estuvieron de acuerdo, que votaron negativamente el acuerdo de recuperación, o aquellos que no concurren al proceso, aún habiendo sido invitados, podrán hacérsele extensivos los acuerdos. Y aquí, nuevamente, a través de la figura de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Aquí entra a funcionar el mecanismo denominado arbitraje, porque es a través del arbitraje como yo le puedo hacer extensivos los acuerdos a los ausentes y a los disidentes. También dentro de un procedimiento muy rápido, con un árbitro único que expedirá al final del proceso un laudo en derecho. Es decir, un laudo que tendrá los mismos efectos o una decisión que tendrá los mismos efectos que la sentencia de un juez. Entonces, el proceso tiene, como dije, 2 grandes fases, para recapitular un poco. La primera, que es la fase de mediación, es en la cual el mediador desarrolla todo su conocimiento y desarrolla toda su experiencia sentándose con todos y cada uno de los acreedores, con los bancos, con la DIAN, con los impuestos de la ciudad, con los proveedores, con el dueño del local comercial donde tiene con el dueño del inmueble donde tiene el local comercial el empresario, es decir, con todos, porque una de las partes y los elementos interesantes de este procedimiento es que tienen cabida todos los acreedores posibles. Ahí en esa fase de mediación, el mediador desarrolla toda la labor de mediación respectiva. Posteriormente, cuando se ha entendido que algún acreedor no estuvo de acuerdo o cuando se ha entendido que algún acreedor no concurrió al proceso, es que funciona la segunda parte, la fase de validación o validación judicial, como le dice la ley, en la cual a instancias de un árbitro único se pueden hacerle extensivos esos acuerdos a esos o ausentes o disidentes. Como dije entonces, que intervengan como mediadores y árbitros dentro del procedimiento me garantiza la experticia, me garantiza que los que van a resolver, bien sea dentro de la labor de mediación o bien sea dentro de la labor de validación judicial, son expertos, son personas en realidad van a resolver sobre algo que conocen como primer beneficio. El segundo, que el trámite es ágil, sencillo e incorpora el uso de medios electrónicos. A través de todo el desarrollo del reglamento único de las cámaras de comercio para este servicio, se habla de la posibilidad de que el procedimiento se lleve a cabo desde el comienzo hasta el final, desde el momento del inicio, es decir, desde el momento de la radicación hasta el momento de la expedición del laudo en la segunda fase, es decir, en la última parte del proceso, se podrán utilizar mecanismos electrónicos, las audiencias, las reuniones, el cruce de documentos, todo podrá realizarse a través de mecanismos no presenciales, garantizando, por supuesto, la salud no solo del deudor, también del acreedor, del mediador, de todos. Como dije, es un proceso a instancias de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y eso lo que me garantiza es desjudicializar el proceso, sacarlo de la órbita del juez. El procedimiento, además, se articula con las normas de insolvencia, porque en lo no establecido en el reglamento
se le da una aplicación expresa a la ley 1116. Es decir, hay una coherencia normativa absoluta que permite blindar el proceso a través de la norma, del decreto 560, del decreto 842, del reglamento único de las cámaras de comercio, y en lo que no se disponga o en los vacíos que puedan existir, porque aquí también hay que ser totalmente francos y sinceros, y es que estamos aprendiendo con el procedimiento. La emergencia nos llevó a aprender sobre la marcha. Luego hay coherencia en el marco de la normativa propia del procedimiento. Y finalmente, y como también lo indicaré más adelante, tiene un costo razonable, porque el procedimiento tiene un costo, por supuesto, es un procedimiento con costo, no es un procedimiento gratuito, pero es un procedimiento que consulta las dificultades. Es un procedimiento que además es único para todo el país. Yo que hablo en este momento en representación de la Cámara de Comercio de Bogotá, del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, les estoy contando a ustedes, los empresarios de Manizales, que este procedimiento es igual en la Cámara de Comercio de Manizales, es igual en la Cámara de Comercio de Medellín, de Barranquilla, de Cali, de Pasto, de Honda, de cualquier lugar del país en el que haya una Cámara de Comercio, el procedimiento se manejará exactamente de la misma manera y con los mismos costos. ¿Quiénes pueden acceder? Y este es uno de los temas que yo decía son los más relevantes, de los más interesantes que tiene, y es que este procedimiento tiene un campo de aplicación amplio, amplísimo si se quiere, no solo para los deudores, sino también para los acreedores. Pueden acceder como deudores, es decir, pueden solicitar un procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, las personas naturales comerciantes, las sucursales de sociedad extranjera, los patrimonios autónomos, incluso las personas jurídicas que han sido excluidas de su aplicación en el marco de la ley 1116, es decir, las entidades sin ánimo de lucro, las IPS, las bolsas de valores, las entidades financieras, todas aquellas personas que quieran acudir a un procedimiento de recuperación empresarial son bienvenidas y tienen la capacidad normativa de hacerlo. Pero como dije, el campo es amplísimo, no solo para los deudores, también para los acreedores, porque un deudor dentro de un procedimiento de recuperación empresarial puede solicitar llevar al procedimiento de recuperación a cualquiera sea sus acreedores. Tenemos ya procedimientos andando donde uno de los acreedores es la DIAN. En el caso de Bogotá, el Distrito Capital también es un acreedor. Obviamente las entidades financieras, que son los acreedores por naturaleza, pero también los proveedores de cualquier sean personas naturales, personas jurídicas. Es decir, el procedimiento lo que busca es que los empresarios tengan la capacidad de recuperarse económicamente, de reactivarse económicamente a través de la figura de sentar en la misma mesa a todos sus acreedores sin importar la calidad que estos tengan. Por eso digo yo, una de las características grandes es el campo de aplicación tan grande que tiene el procedimiento. El mediador, que es ese tercero idóneo, pero ese elemento fundamental dentro del procedimiento al cual me estoy refiriendo ahora, es un tercero idóneo y totalmente imparcial. Aquí el mediador no es de la mano del deudor, aquí el mediador no es parte ni concurre con el deudor, no, aquí el mediador es un tercero totalmente imparcial que está dispuesto en la norma para apoyar al empresario, está dispuesto en la norma para acompañar al comerciante a que pueda llevar a cabo la etapa de mediación. ¿A través de qué? De su conocimiento. Su conocimiento en procedimientos de reorganización, porque se busca que esos mediadores tengan conocimientos en llevar procesos de promotoría ante la superintendencia o que tengan algún conocimiento en procedimientos de reorganización, de reestructuración de empresas, pero que también, como lo dije antes, tengan conocimiento y experiencia en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Porque como ustedes ya se habrán dado cuenta a lo largo de lo que llevo hablando, ese mediador debe aplicar las técnicas propias de la mediación, acercar las posturas, acercar las brechas entre el acreedor y el deudor para poder llegar a un feliz término que es el acuerdo de recuperación. ¿Cuáles son los momentos hito dentro del procedimiento? Los momentos hito, aunque yo ya les comenté cuáles son esas dos grandes fases, el procedimiento tiene unos momentos hito a los cuales me voy a referir. El primero de ellos, la solicitud y trámite. La radicación de la solicitud es un momento fundamental dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, o más bien, es en ese momento en el que el empresario le va a contar a la Cámara de Comercio y al mediador cuál es su realidad. Y aquí es muy importante
la sinceridad con la que el comerciante desarrolle la solicitud. Al médico, al abogado y al mediador en el caso del procedimiento no se le dicen mentiras. ¿Por qué? Porque a partir de esa solicitud que radica el comerciante con toda la sinceridad de su situación financiera real, es que el mediador va a poder construir el acuerdo de recuperación. La solicitud entonces, aquí simplemente al lado izquierdo de la pantalla ustedes van a encontrar cuáles son esos documentos que deben ser establecidos dentro del procedimiento, dentro de la radicación de la solicitud. El primero, el contenido de la insolvencia, es decir, ¿por qué razón está en insolvencia? Porque está en una incapacidad de pago inmediata, o porque está en una incapacidad de pago inminente, o porque ya lleva más de 90 días. Lo importante es que aquí el comerciante sea tan explícito como sea posible. Contar cuál es la razón de su insolvencia, que indique cuáles son sus acreedores, es decir, que tenga la capacidad de manifestar cuál es la cantidad de acreedores que tiene, que piensa llevar al procedimiento, porque aquí hay un elemento fundamental dentro de este proceso y es en los procesos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, el acreedor puede llevar al procedimiento como tal únicamente aquellos acreedores con los cuales él quiera resolver ese tipo de diferencias a través de este procedimiento. Y voy a ser explícito a través de un ejemplo. Yo soy un comerciante, el cual quiero acudir a un procedimiento de recuperación empresarial y tengo 10 acreedores, pero creo que con 2 de ellos no voy a tener mayor problema en el pago porque son cuotas más pequeñas, porque los flujos de pago están más amplios, porque las obligaciones tienen vigencias más largas. Entonces, con ellos 2 de pronto no voy a tener ningún problema. Luego, solo adelanto el proceso de recuperación o solo quiero adelantar el procedimiento de recuperación con 8 de ellos. Es perfectamente viable. La ley lo permite. Aquí no deben concurrir todos. Aquí concurren los que el comerciante quiera que concurran. Entonces, en esa indicación de acreedores, lo que deberá decir es a quién le debe y cuánto le debe. Y, por supuesto, cuál es el total de esas obligaciones. Debe incluir una propuesta de acuerdo. Es decir, debe indicar o debe decir cuál es la primera proyección de su propuesta. ¿Cómo es que debe empezar a pagar? Aquí es donde se le permite al comerciante que diga, mire, yo le debo voy a decir cualquier cosa, a la vivienda, a Bancolombia y al Banco Caja Social. Y propongo empezar a pagarles a estos 3 en cuotas mensuales de 15 millones de pesos a partir de diciembre del año 2020. Cualquier cosa similar. Es decir, aquí es el primer momento en el que el comerciante hace una primera propuesta de acuerdo. Y aquí también es la primera vez donde se habla, donde se puede traer a colación como primera medida el pacto arbitral. Es decir, la oferta de pacto arbitral. Decirle a esos acreedores, mire, esta es mi propuesta para pagarles, pero si ustedes no van a estar de acuerdo con lo que yo les diga, les propongo que solucionemos a través del arbitraje nuestras controversias. Es la primera vez que medianamente se les empieza a decir que va a haber una figura alternativa de solución de conflictos que les va a permitir resolver sus controversias. Viene después el proyecto de calificación y graduación de créditos, donde el comerciante deberá hacer una proyección de cómo califica y gradúa sus créditos. Deberá presentar también los estados financieros del año inmediatamente anterior y los estados financieros del mes inmediatamente anterior. Por eso hay que ver con claridad o tener en mente cuándo se va a radicar el procedimiento, porque si se pasa al primer día hábil del mes siguiente, inmediatamente me va a tocar volver a actualizar estados financieros. Un inventario de activos y pasivos, ahí sí total, cuánto tiene y cuánto debe. Las memorias de la causa de la situación, y aquí hago referencia a algo que mencioné al comienzo, y es importante que el comerciante entienda que este es un procedimiento para la emergencia. Por eso, la razón de acudir al procedimiento de recuperación empresarial tiene que estar estrechamente ligado con la situación de emergencia que estamos viviendo. El flujo de caja proyectado, muy de la mano con la propuesta de acuerdo, el plan de negocios igual, y el informe de procesos de ejecución o cobro coactivo que estén andando. Es decir, aquí el comerciante debe decir, mire, a mí ya estoy demandado ante el juzgado primero del civil del circuito, ante el juzgado quinto municipal. ¿Para qué? Para que las cámaras de comercio puedan oficiar a esos juzgados para que se suspendan los procesos que ya están en curso. Una vez el comerciante tenga completa la información, la radica ante las cámaras de comercio a través del mecanismo que cada cámara haya establecido. A partir de ese momento, las cámaras revisarán la información y si hay lugar a completar o aclarar alguna información, se lo harán saber al comerciante. El comerciante tendrá 5 días, dice el reglamento, para completar toda esta información
Y una vez completada, la Cámara de Comercio le oficiará la liquidación del trámite. Es decir, le deberá decir cuánto debe pagar por el procedimiento. Ese valor que yo les comentaba ahora tiene unos costos razonables y vamos a ver a continuación. Y el comerciante, dentro de los 5 días siguientes, deberá proceder con el pago. ¿Qué pasa si no paga? No se fracasa el procedimiento, no se rechaza el trámite, simplemente las cámaras devolverán la documentación al comerciante para que, si él quiere, lo vuelva a comenzar. ¿Cuánto se paga? Y aquí es importante decirlo. Todo el procedimiento está calculado a partir de los pasivos, no de los activos. Otra gran diferencia con el procedimiento de ley 1116. Aquí el procedimiento de recuperación empresarial se calcula a partir del pasivo del empresario. Es decir, el empresario va a pagar a partir de los pasivos que haya reportado. Por eso es tan importante establecer que el comerciante trae al procedimiento a los acreedores que él quiera. Entonces, si el monto de los pasivos es inferior a 100 millones de pesos, el comerciante pagará por todo ese procedimiento que les acabo de comentar 1 millón de pesos. Ese millón de pesos se dividirá 50% para el mediador, 50% para la Cámara de Comercio. Si los pasivos son de 100 millones, 1 peso, hasta 15.000 millones, el comerciante pagará el 1% del valor de esos pasivos. Entonces, si hay un comerciante que radique un procedimiento PRES de 3.200 millones de pesos en pasivos, pues pagará 32 millones de pesos. Y si estamos hablando de 15.000 millones 1 en adelante, el comerciante pagará 150 millones de pesos. Por supuesto que el tercer rango es un rango para empresas grandes. Aquí creemos, según lo que hemos considerado, no solo desde las cámaras de comercio, sino también desde la Superintendencia de Sociedades, es que a este tipo de procedimientos van a llegar básicamente entre el primer y el segundo rango. Como dije, el valor que paga el comerciante se divide proporcionalmente en partes iguales, 50% para el mediador como sus honorarios y 50% para los gastos administrativos que se ocasionen en las cámaras. Por supuesto que a esos valores se les aplica el IVA. También la ley ha considerado, en medio de la función social que desarrollan las cámaras de comercio, un procedimiento gratuito de recuperación empresarial, y es lo que en la ley misma se denomina, y en el reglamento, la mediación social, en el cual el 5% de los trámites radicados en el trimestre anterior, siempre y cuando los pasivos sean inferiores a 15 millones de pesos, se adelantarán todo el procedimiento de manera gratuita. En la etapa de mediación propiamente dicha, hay 4 momentos importantes. Acuérdense que yo al comienzo dije que el procedimiento, si bien tiene unos momentos hito, tiene 2 grandes fases, la fase de mediación y la fase de validación. Aquí me centro en la fase de mediación, que es, digamos, la sustancia de todo el procedimiento. Lo primero que hay es un estudio del mediador. El mediador recibe toda la información que el comerciante ha radicado ante las cámaras de comercio. La revisa, la examina, acuérdense que tiene solo 3 meses, hace requerimientos adicionales cuando corresponda y le solicitará al comerciante las aclaraciones que también sean respectivas a la información que haya presentado, teniendo además clarísimo que el comerciante deberá atender obligatoriamente los requerimientos que le haga el mediador. Le ayudará posteriormente al comerciante, el mediador, a ajustar esa calificación de créditos. Acuérdense que dentro de la primera solicitud que hace el comerciante, cuando radica el procedimiento, el comerciante ha manifestado un primer esbozo de calificación y graduación de créditos. Aquí el mediador le ayuda con su conocimiento y con su experiencia a ajustar esa calificación de créditos y además a ajustar los términos de la propuesta del acuerdo. Oiga, no, usted está dejando esto muy largo, usted le está poniendo a vivienda muchos años para empezar a pagarle, bájele un poco para que nos la acepten. Hacen todos esos ajustes a la propuesta de acuerdo. Luego, cuando ya cuenta con la anuencia, cuenta con el visto bueno del mediador, el deudor presenta ante todos sus acreedores la propuesta de acuerdo. Se la presenta a todos y cada uno de ellos, a los 8, a los 10 que haya reportado al momento de inicio del procedimiento, se la presenta para que ellos, por escrito, le digan cuáles son sus objeciones o cuáles son las posibles controversias que pueden vislumbrar a partir de la propuesta que hace. Y viene en ese momento la labor de mediación propiamente dicha. Cuando los acreedores han manifestado cuáles son esas objeciones o esas controversias que encuentran frente a la propuesta de acuerdo del mediador,
del deudor, perdón, el mediador entra a intentar resolver de manera amigable con todos y cada uno de ellos sus objeciones. ¿Para qué? Para que al final del término podamos tener un acuerdo de recuperación que sea aprobado y suscrito por todos, que es esta parte de acá que ustedes encuentran. Se culmina con el acercamiento y la negociación y después el acuerdo definitivo, cuando ya el mediador ha elaborado la fase de mediación para resolver amigablemente todas las objeciones o todas las diferencias que puedan tener los acreedores, viene el momento en que se somete ya a votación formalmente y se establecen quiénes son los ausentes y quiénes son los disidentes. Y frente a ausentes y frente a disidentes, el deudor puede solicitar el comienzo del procedimiento de validación judicial, que como dije se puede hacer a través de la figura del arbitraje para, digamos, privilegiar la rapidez que la misma ley o el espíritu de la ley ha entendido en el desarrollo del trámite. ¿Cuándo fracasa el acuerdo? ¿Cuándo se entiende que el acuerdo es fracasado? ¿Y por qué es importante entender que el fracaso del acuerdo es diferente al rechazo del acuerdo? Como por ejemplo cuando no se acredita la información suficiente o cuando no paga. Ahí se rechaza, no fracasa. Porque en caso de fracasar, el efecto inmediato o la sanción o la consecuencia que tiene para el empresario es que no lo puede presentar sino hasta dentro del año siguiente. Y un procedimiento que tiene en el tiempo únicamente una vigencia de 2 años, pues por supuesto que nos va a limitar un poco la posibilidad de hacer 2 procedimientos de recuperación, porque seguramente cuando ya haya terminado toda la fase y se entienda fracasado el acuerdo, pues cuando sea el año siguiente ya estaremos por fuera de la vigencia de la ley. Entonces, ¿cuándo se entiende fracasado el acuerdo? Cuando dentro de los 3 meses siguientes, desde el momento del inicio del procedimiento, no radicación, inicio del procedimiento, no se pueda lograr un acuerdo con ninguno. Si se logra el acuerdo con uno de los acreedores, se entenderá que el procedimiento no fracasó, sino que con los otros se podrá adelantar a elección del deudor el procedimiento de validación judicial. Entonces el proceso tiene, como dije, las dos grandes fases y unos momentos cito. La fase de mediación, donde funciona toda la labor del mediador, de mediar, de arreglar, de tratar de conciliar o de negociar con los deudores, con los acreedores, perdón, las controversias o las objeciones. Y la fase de validación, donde con aquellos con los que definitivamente no se logra ningún acuerdo o donde no se logra ninguna posibilidad de acercamiento por parte del mediador, pues se pueden hacer extensivos. ¿Para qué? Dentro de un procedimiento de arbitraje, el árbitro que funge como un juez, está investido de las potestades de un juez, pues pueda tomar la decisión de hacer extensivos los acuerdos a los ausentes y a los disidentes. Como ustedes pueden ver, es un procedimiento muy rápido, pero además, como ustedes pueden ver, es un procedimiento absolutamente sencillo. Aquí los procedimientos extraños o poco entendibles están ya proscritos, porque aquí lo que se busca es que el empresario lo entienda, que el empresario sepa que las cámaras de comercio tienen una herramienta que lo que va a hacer es apoyar al empresario en estos momentos tan difíciles, que las cámaras de comercio están aquí acompañando al empresario para salvar este momento tan complejo y permitirles a través de sus procesos y a través de sus procedimientos poder llegar a acuerdos con sus acreedores. Porque también hay que tener en cuenta algo, y es las cámaras de comercio están conscientes de los dos lados de la ecuación. De un lado está el deudor, ese deudor que está con obligaciones, ese deudor que tiene en este momento dificultades para lograr pagos, o ese deudor que siente que ya le está llegando al cuello las obligaciones, que le mandan cartas, que lo llaman de los bancos a las 7 de la mañana, como acostumbran a hacer las entidades financieras. Ese tipo de cosas están de un lado, pero del otro también hay comerciantes. Del otro lado, es decir, del lado del acreedor, también hay comerciantes que también requieren el pago de sus obligaciones para ellos tampoco entrar en procedimientos de estos. Por eso es que este procedimiento se establece tan sencillo y tan fácil. Porque las cámaras de comercio consideramos y estamos absolutamente convencidos que llegar a un acuerdo de recuperación como el que está planteado acá dentro de un procedimiento tan sencillo como el que se somete ante las cámaras de comercio les va a permitir garantizar el pago, bien puede ser en momentos más adelante o en momentos un poco posteriores a los iniciales, pero no ir a perseguir obligaciones casi que imposibles de cobrar frente a empresas que uno no sabe ya siquiera si van a estar liquidadas. Por eso aquí se requiere mucho de la sinceridad del empresario,
pero también se requiere de la buena fe de las partes. Antes de lanzar el procedimiento, las cámaras de comercio acudimos a las entidades financieras, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, etcétera, a contarles de este procedimiento, pero además de todo a pedirles su concurso, porque entendíamos que esto de un solo lado de la balanza no es suficiente. Aquí se requiere que todos pongan. Aquí es casi que como el juego de la pirinola que termina en el todos ponen. Aquí todos deben poner. Aquí deben poner los deudores, las cámaras de comercio, las entidades financieras. Todos debemos estar vinculados, ayudando a recuperar empresas, ayudando a reactivar empresas y ayudando a que los empresarios no se quiebren. Como les dije y como ustedes pudieron ver, es un procedimiento sencillo, un procedimiento rápido, que además en la página web, por lo menos de Confecámaras, ustedes encuentran la guía, el ABC, el reglamento, los formatos, está todo a disposición de los empresarios para que los empresarios puedan acudir a un procedimiento como estos. Yo creo que por acá ya hasta aquí llega mi intervención. María del Mar, que ahí te veo en pantalla, muchas gracias. Por supuesto, Doctor, ¿cómo a está? cualquier inquietud, Espéreme un que segundito exista. que tenemos dos preguntitas en el Facebook Live. Claro, adelante. Igual, aquí recibo las preguntas que quieran, pero en pantalla también encuentran mi correo electrónico. Si alguien quiere hacerme las preguntas a través de ese canal, también lo pueden hacer sin ningún problema. Listo, doctor. Entonces, la primera pregunta es de Victoria Parra. Ella pregunta, según criterio del expositor, ¿por qué un empresario debería acogerse a un proceso de recuperación y no a una convalidación de acuerdo privado? Digamos que aquí juega mucho un papel que se han evidenciado a través de los procedimientos de insolvencia, y es que el deudor y el acreedor son inexpertos en este tipo de procedimientos, y en ese sentido esa inexperiencia los hace ser o hace que crezca la desconfianza. Por eso la figura de una cámara de comercio detrás respaldando un procedimiento, pero además la figura de un mediador que le garantice a las partes, que cree confianza, porque la labor del mediador va a ser finalmente esa, ¿cierto? Es un mecanismo totalmente autocompositivo, como dije al comienzo. Las partes llegan al acuerdo si quieren llegar al acuerdo, pero el mediador, como lo hace el conciliador, lo que hace es generar confianza entre las partes. Entonces, seguramente el respaldo de una cámara de comercio, el respaldo de todo un sector como el sector cameral, como lo dije anteriormente, pero también la participación del mediador y el acompañamiento de las cámaras va a hacer que tanto el deudor como el acreedor puedan sentir confianza y puedan sentir más tranquilidad en el desarrollo de un procedimiento que además está totalmente convalidado. Hay una convalidación completa a través de la normativa del decreto 560 y el reglamento único que además es aprobado por la Superintendencia de Sociedades. Eso creo yo que son los elementos que garantizan o que podría pensar uno que puedan hacer que un deudor o que un empresario prefiera acudir a un procedimiento como estos. Para finalizar, tengo otra preguntita. Dice, es de parte de Mauricio Ruiz González. ¿El monto de los pasivos para calcular la tarifa es el valor total de pasivos o son los pasivos que se llevan al proceso? Mauricio, un saludo. Son los pasivos que se llevan al procedimiento. Hay que distinguir los pasivos con los que el empresario radica el proceso. Esos son los pasivos con los cuales se calcula la tarifa, porque esos serán los acreedores que van a entrar dentro del proceso. A esos acreedores o con esas obligaciones es con las cuales surgen los efectos de suspensión de procedimientos ejecutivos. Todos los efectos que yo comenté es sobre esos pasivos, porque sobre esos pasivos o sobre esas obligaciones se liquida la tarifa, no sobre los activos totales del empresario. Perdón, no sobre los pasivos totales del empresario. Listo. Con eso terminamos nuestro Facebook Live de hoy. Muchas gracias al doctor Gustavo por acompañarnos, por dejarnos tan claro el procedimiento y sus beneficios, y ojalá todos los que nos acompañaron el día de hoy y los que vean más adelante el Facebook Live, pues porque va a quedar aquí en la página de la cámara, se contacten con nosotros en caso de cualquier inquietud o interés en el proceso. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que el procedimiento, además de que haya quedado claro, sea utilizado. Este es un procedimiento que buscamos las cámaras de comercio que no se quede como una iniciativa
legislativa interesante, sino que en realidad los comerciantes entiendan que es una herramienta o un mecanismo que no solo el gobierno nacional, la superintendencia de sociedades, sino también las cámaras de comercio como entidades privadas, pero entidades que queremos apoyar al empresario, estamos poniendo a disposición para que podamos entre todos recuperar las empresas en el país. Así que a ustedes muchas gracias por todo. Hasta luego, que estén muy bien.